El sonido del silencio es la palabra que tenemos para hoy. El sonido del silencio. Mira al que tienes al lado y dile: Dios te habla a través de cada circunstancia. Dios te habla a través de cada situación. Lo que necesitas es aprender a discernir lo que Dios te está diciendo. Y existe en la literatura una figura usada por los escritores para dar un significado nuevo a dos palabras que, siendo contradictorias o siendo diferentes o siendo antónimas la una de la otra, logran complementarse y se complementan para dar paso a la creación de un nuevo concepto que, aunque la base del concepto, las dos palabras son diferentes, estas se complementan, dando luz a una nueva percepción de la palabra. Y en nuestro vocabulario diario, en nuestra lengua cotidiana, es fácil encontrar ejemplos de esta figura retórica de la literatura. Por ejemplo, cuando usamos términos como sentí, por ejemplo, los que están aquí en Bucaramanga y van a Berlín, o van a la laguna, o van a una ciudad muy fría, dicen: sentí ese frío que quema. Contradictorio, porque el frío habla de temperaturas bajas y el quemarse lo relacionamos siempre a las temperaturas altas, al fuego, pero siempre decimos eso. No sé si usted ahí en casa lo ha dicho, pero hay gente que uno lo escucha hablar y dice: sentí ese frío que quema. Otros que se encuentran con alguien que no han visto hace días en la calle y ven a esa persona mientras va caminando y dicen: hoy vi a Pepito o a fulanito de tal y parecía un muerto en vida. Son dos conceptos completamente diferentes. Si está muerto es porque carece de vida. Si está muerto es porque ya no existe. Y la otra parte es la vida. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es algo que existe, que tiene vida, valga la redundancia. Entonces, cuando cogemos esas dos palabras, muerte y vida, que generamos algo que nosotros ya, cuando lo escuchamos, lo diferenciamos o lo conocemos: un muerto en vida, alguien que no tiene cara, de pronto, que no tiene cara de estar bien, alguien que tiene cara de estar enfermo. O los que entran a una reunión y dicen: esta reunión, o en la reunión empresarial, se vivió una tensa calma. No sé cuántos han escuchado, o cuando vemos de pronto las noticias y alguna reunión en el Congreso, en la ONU, en alguna parte, dicen: y se está viviendo una tensa calma. Eso también es diferente, son dos palabras diferentes, porque si está tenso es porque hay tensión, porque en cualquier momento las cosas se van a descomponer, se van a dañar. Y cuando hablamos de calma es porque todo va bien. Esas palabras nosotros nos hemos encargado de crearlas, y a esa figura literaria o esa figura retórica en la literatura se le conoce como oxímoron. Mira al que tiene al lado y dile: te van a dar clases de literatura hoy. El oxímoron es algo que toma dos situaciones, dos vivencias completamente diferentes y las une, les da un significado y nos permite entender que hay un punto en el cual el frío puede quemar. Nos permite entender que hay un punto en que la tensión se puede aprender a llevar en calma. Y hay un punto que nos permite entender que en la vida hay episodios en donde la muerte camina con ella. Eso es un oxímoron. La contradicción de dos palabras que da significado a algo nuevo. Y en 1951, un compositor musical llamado John Cage quiso entender el concepto del oxímoron, el sonido del silencio, que es el título del mensaje de hoy. Porque el mensaje de hoy es una palabra de esas. Porque
Si tiene sonido, no tiene silencio. Y si tiene silencio, no tiene sonido. Un oxímoron. Entonces, John Cage quiso entrar en esa búsqueda. Y buscando eso, fue a la Universidad de Harvard. Buscando esta respuesta, fue a la Universidad de Harvard y pasó un tiempo metido en una habitación construida especialmente para aislar el sonido del ambiente, para aislar las voces de afuera, para aislar los ruidos de afuera, para aislar todo lo que pudiera colarse, todo lo que pudiera meterse dentro de la habitación y estropear el silencio. Es una habitación que se encuentra completamente aislada dentro de la universidad. Esta habitación tiene un nombre. Esta habitación es conocida como la cámara anecoica o cámara del silencio. Es decir, que cuando entras allí, dejas de escuchar todo lo que está afuera, todo lo que te rodea, todo lo que escuchas queda afuera y es aislado el sonido en esa habitación. Pero en ese tiempo, en 1951, John Cage no era la primera persona que entraba en esa habitación. Muchos lo habían intentado anteriormente. Personas antes de él y personas después de él han intentado o han entrado en esa habitación. Pero hay algo particular que sucede dentro de esa habitación. Cuando las personas llevan un par de segundos dentro de ella, la falta de sonido, la falta de ruido ambiente genera o crea en las personas un sentimiento de ansiedad. Y las personas después de un par de segundos no soportan estar dentro de la habitación. Algunos incluso, según los estudios, sienten mareo, sienten que se desvanecen. La falta de ruido, de la falta de ruido o la falta de sonido confunde su cerebro. Es tal cual como cuando entras en una habitación muy oscura. Los primeros pasos se dan en medio del miedo, los primeros pasos se dan en medio de penumbra total, pero nuestras pupilas se van adaptando a la oscuridad y vamos tratando de divisar formas, pero al principio nos da miedo, al principio no sabemos qué hay. Eso mismo sucede en esta habitación. Hay gente que está tan acostumbrada al ruido de la vida que el no tenerlo, escúchame lo que te voy a decir, mira al que tienes al lado en casa y dile, hay personas que se han acostumbrado tanto al ruido de la vida que cuando no tienen ruido se sienten inseguros. Hay personas que se acostumbran tanto a los problemas. Hay personas que se acostumbran tanto a la enfermedad que cuando no tienen problema se meten en los problemas de los demás. Andan buscando problemas porque cuando su vida está en paz, no están acostumbrados a estar en paz. Inmediatamente tienen que buscar un problema, ayudar a alguien a meterse en un problema o meterse con ese alguien en un problema. Yo he conocido personas así, si usted las conoce, dígame amén allí en casa. Pero hay personas que viven su vida así, personas que se acostumbran tanto a la enfermedad, que cuando no están padeciendo de ella o cuando están sanos, piensan que están mal. Piensan que su vida no funciona como debe funcionar, porque se han acostumbrado tanto tiempo a la enfermedad que para ellos lo anormal es estar bien. Personas que se acostumbran a tanto sufrimiento en la vida que cuando llega la alegría y la felicidad no la reconocen. Porque para ellos estar mal es parte o se ha convertido en parte de su vida, de su normalidad. Ahora cuando uno sale a la calle, es normal ver a todas las personas con tapabocas, es normal.
Es normal que te dejen entrar a un banco con la cara cubierta por el tapabocas. Es normal que entres a sitios, a empresas privadas con la cara cubierta por el tapabocas. Es normal. Ahora no te dejan entrar sin el tapabocas, sin la mascarilla. Hace un par de meses todos saben que no podíamos entrar a ninguna parte, a ningún banco, a ningún lugar si llevábamos la mascarilla. Señor, por favor, se quita la máscara. Señor, por favor, se quita eso porque aquí no puede entrar así. Y ya hoy usted se acostumbra a tener la mascarilla. Al principio a todo el mundo le fastidiaba. Al principio a todo el mundo le molestaba, pero ahora todos la cargan. Eso es acostumbrarse a la normalidad o hacer de ese suceso la normalidad de nuestra vida. Pero hoy quiero que entiendas algo, los que están en Venezuela, que lo puedan entender, los que están aquí en Colombia, los que me están viendo desde otra ciudad, tienes que entender que la normalidad que Dios quiere para ti es una normalidad en bendición. La normalidad que Dios tiene para ti es una normalidad en avanzada, en crecimiento, en victoria, en ensanchamiento, en bendición en todas las áreas de tu vida. Es cierto que vienen momentos difíciles, es cierto que vienen momentos complicados, pero también es cierto que de todo eso el Señor nos va a sacar. Mira al que tienes al lado y dile, si la ausencia de problemas se está convirtiendo en un problema, es porque te estás olvidando que Dios tiene una bendición para ti. Si la ausencia de enfermedad se te está convirtiendo en un problema, es porque te acostumbraste a la enfermedad. Pero Dios tiene algo mejor para ti. Vamos, alguien que pueda decir amén allí en casa. Alguien que pueda levantar la voz, gritar, yo creo que Dios tiene cosas maravillosas para mi vida. Y John, este hombre, John Cage, el músico, el compositor, entra a la habitación y se sienta en medio de ella. Coloca una silla, se sienta allí, cierra su boca, pone su mente en blanco, calla sus pensamientos y se ha dispuesto a escuchar el sonido del silencio. Y empiezan a pasar los segundos y el hombre está allí con sus ojos cerrados y concentrado en lo que él está escuchando. Estuvo en la habitación un par de minutos y al salir todos los que estaban ahí afuera, todos los curiosos de la época, los chismosos de la época, todos los que estaban allí afuera, empiezan a preguntar y están atentos a escuchar qué dice. ¿Cuál fue su impresión? ¿Qué puede aportar sobre el sonido del silencio? El hombre sale, habla con el ingeniero que estaba allí en ese momento. Después de hablar con el ingeniero, él sale ante el público y dice lo siguiente, todos atentos. Él dice lo siguiente, mientras estuve sentado en la cámara, allí he podido escuchar dos sonidos. Todo el mundo quedó absorto de lo que él estaba diciendo. Porque si supuestamente es una cámara que no permite entrar sonidos, ¿de dónde este hombre ha escuchado esos dos sonidos? Entonces él dice, déjenme hablar. He escuchado dos sonidos, uno alto y uno bajo. Entonces, apenas salí, fui a hablar con el ingeniero y le describí al ingeniero a cargo lo que había escuchado en la cámara. Entonces el ingeniero le dice lo siguiente, el sonido que escuchabas alto o agudo es el sonido de tu sistema nervioso, le dice el ingeniero a John Cage. Es el sonido de tu sistema nervioso trabajando. Y ese sonido bajo, ese sonido grave que escuchabas, era el sonido de la circulación de tu sangre. Entonces, cuando el compositor, cuando John Cage escucha esta declaración, llega a la conclusión de que la única forma posible de que el silencio sea total es estando muerto. Es decir, la única forma en la que sientas
que realmente estás solo y que el silencio total, la única forma en la que puedas sentir el abandono total es cuando la muerte tome su lugar en tu vida. Mientras tu corazón, mira al que tienes al lado, toma la mano de la persona que ya está allí a tu derecha, a tu izquierda y dile, mientras tu corazón palpite, vamos, míralo a la cara y dile, mientras tu corazón palpite, mientras la sangre corra por tus venas, así todo esté en silencio. Ese corazón que Dios te entregó te hará sentir que el silencio no es total, que Dios no se aparta de ti. Esto me hace a mí entender que ese silencio que aparentemente escuchas, esa ausencia de Dios que estás atravesando, solo es parte del sonido que Dios ha puesto en nuestras vidas. Este hombre, este compositor, se sienta y escucha el sonido del silencio. ¿Y cuál era su sonido del silencio? Era su corazón, era su parte nerviosa moviéndose, trabajando. Era esa parte que le decía, mientras el corazón palpite, tienes que escuchar que hay un Dios que está contigo. Tienes que creer que hay un Dios que camina contigo. Mientras veas o sientas que todo se está cerrando, tu corazón seguirá latiendo, tu corazón seguirá moviéndose, tu corazón seguirá haciendo que la sangre circule y diciéndote, levántate, que aún hay muchas cosas por conseguir, levántate, que aún hay muchas cosas por creer, levántate, que hay muchas cosas por alcanzar. Vamos, mira al que tienes al lado y dile, esa ausencia que crees tener de Dios es parte del sonido que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es el sonido del silencio diciéndonos, sigue latiendo tu corazón y mientras lata, mientras fluya la sangre, hay sueños por conseguir, propósitos por alcanzar, bendiciones que luchar. El sonido del silencio a este hombre le hizo entender que por más que el mundo a su alrededor se silenciara, su corazón seguía diciendo, hay vida, y mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, seguimos caminando. Mientras yo siga latiendo, le decía el corazón, mientras yo me siga moviendo, mientras yo siga bombeando sangre, voy a mantenerte en la brecha, voy a mantenerte en la esperanza, voy a mantenerte en la fe. No sé cuántos lo puedan creer. Espero que usted allí en Venezuela diga amén. Espero que usted allí en Arauca diga amén. Espero que usted aquí en Bucaramanga diga amén. Porque aunque el mundo se silencie, aunque los contratos se cierren, aunque la crisis llegue, aunque los problemas estén ahí, tu corazón sigue latiendo y el sonido del silencio de tu corazón dice, Dios está con nosotros. Y aunque el mundo se calle, los hombres se callen, la gente se calle, mi Dios no permitirá que mi corazón se silencie, que el sonido que hay aquí adentro, que hay en mi alma y en mi espíritu, que dice Dios está conmigo, se calle. Ese sonido seguirá avanzando, sonando y fluyendo. El sonido del silencio de Dios te dice, aunque la habitación sea oscura, aunque la habitación sea cerrada, aunque la habitación esté diseñada para que nada se escuche, lo que hay en ti es suficiente para bendecir tu vida y la vida de los demás. Vamos, yo quiero que puedas tomar la mano de alguien allí en casa y dile, ¿cuál es el sonido que llevas en el corazón? ¿Cuál es el sonido que llevas en el alma? ¿Cuál es el sonido que llevas en el espíritu? ¿Cuál es el sonido que estás escuchando en este silencio de Dios que crees estar atravesando en este día? ¿Cuál es el sonido del silencio que estás oyendo en medio de esta enfermedad, en medio de esta crisis, en medio de este problema? ¿Cuál es el sonido que estás escuchando en medio de esta bendición
¿Cuál es el sonido que estás allí recibiendo en esta tarde? El libro de los Salmos, capítulo 13, versos del 1 al 3, dice lo siguiente. Esta canción, este salmo, lo escribe un hombre. Lo escribe un hombre que está atravesando por un momento difícil, complicado. De esos que uno no quisiera acordarse, de esos que uno no quisiera vivir, de esos que uno quisiera nunca atravesar. Pero yo creo que si Dios nos ha dado hoy esta palabra es porque hay personas que están atravesando momentos difíciles, momentos complicados. Hace un par de días, ayer antier, un hombre de 69 años se lanzó de un piso 13, unas cuadras arriba de este sector. Y cuando leía en el periódico digital la descripción del hombre, un hombre de 69 años, sin aparentes problemas económicos, le preguntaron a los familiares y los familiares no entendían por qué este hombre de 69 años había tomado esa decisión tan fatal, tan radical de arrojarse al vacío. Y cuando ya entra uno al trasfondo, entra uno a mirar el porqué de las cosas, hay gente que en medio del dinero, hay gente que en medio de la plata, en medio de la buena economía, hay silencio en su corazón. Y ese silencio no les dice la grandeza de Dios. Ese silencio ha traído soledad. Ese silencio ha traído destrucción familiar. Ese silencio ha traído destrucción espiritual, una destrucción interna. Hace también un par de años un actor muy famoso llamado Robin Williams se suicidó. Y nadie entendía el porqué. Nadie entendía si era uno de los hombres que hacía películas, ganaba dinero, tenía dinero, aparentemente era alegre, dicharachero, era el alma de las reuniones, pero en su interior el silencio estaba gritando muerte, el silencio estaba gritando destrucción, el silencio estaba gritando angustia, el silencio estaba gritando depresión. Por eso hoy te pregunto, ¿qué está hablando tu silencio? ¿Cuál es el sonido de esas noches de tristeza? ¿Cuál es el sonido de esos tiempos de soledad? ¿Cuál es el sonido de esos tiempos en los que te apartas y estás contigo mismo? ¿Qué te está gritando el sonido en esta hora? David en este salmo está diciendo, Salmo 13, del 1 al 3, dice lo siguiente. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia para aquel que esta mañana dijo, Señor, ¿por qué no te acuerdas de mí? Para aquel que anoche su oración antes de dormir, Señor, fue, ¿por qué te has olvidado de mí? El verso 1 dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? Se pregunta David. Verso, ¿hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? Es decir, David sentía que Dios estaba mirando a los otros menos a él. David sentía que Dios estaba mirando, estaba bendiciendo a los otros menos a él. Y por eso le dice, ¿hasta cuándo mirarás para otro lado? Y no sé si usted se ha sentido o ha vivido esos momentos en los que usted está levantando la mano, Señor, escúchame, Señor, háblame, Señor, Señor. Y pareciera que el Señor contesta, son las oraciones del otro lado de la cuadra, las oraciones del otro lado de la iglesia. Si usted se ha sentido así, bienvenido al club. Bienvenido a los que se sienten olvidados por Dios. El verso 2 dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma?
David se sentía olvidado. David se sentía alejado, menospreciado. Y aparte de eso decía, ¿hasta cuándo he de luchar con el dolor que llevo aquí adentro? ¿Hasta cuándo he de luchar con tristeza en mi corazón? Y vuelve a preguntar, día tras día. En el primer versículo le dice, ¿será para siempre? Ahora le dice, ¿será que la angustia es para toda la vida? ¿Es día tras día, Señor? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, le dice David. Vuélvete, Señor, y háblame. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. Esto no lo escribe cualquier hombre, cualquiera perdido en drogas o alcohol, en problemas. Esto lo escribe un hombre que tiene a Dios en el corazón, que hace un par de salmos está dando gracias y ahora se siente así. Ahora hace 4 preguntas o le dice 4 veces al Señor, ¿hasta cuándo, Dios? No sé si así estás en casa. ¿Hasta cuándo, Dios, mis hijos padeciendo? ¿Hasta cuándo, Dios, la economía mal en esta casa? ¿Hasta cuándo, Dios, la enfermedad atacándome? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios, los problemas con mi esposo? ¿Hasta cuándo, Dios, los problemas con mi esposa? ¿Hasta cuándo, Dios, tú en silencio? Porque David le dice, vuélvete y contéstame. Y si David está pidiendo una respuesta es porque Dios está en silencio. Es porque aparentemente Dios está callado. Y David le dice esas 4 veces, ¿hasta cuándo? Dios, no sé cuántas veces tú le has dicho en un mismo día, o en una misma noche, o en una misma semana, o en este año, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuántas veces te has parado en el balcón de tu casa? ¿Cuántas veces has ido en el bus hacia su trabajo? ¿Cuántas veces has ido hacia la tienda y has dicho, ¿hasta cuándo, Dios? Contéstame. ¿Hasta cuándo no me vas a mirar? ¿No te das cuenta, Señor, lo que vivo? ¿Hasta cuándo me vas a olvidar? ¿Hasta cuándo seguiré luchando? ¿Hasta cuándo mi enemigo tendrá poder sobre mí? Contéstame, dice David. Y yo sé que hay muchas personas que me están viendo, que durante muchas jornadas han sido un gran y constante ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y muchos están viviendo su día a día así. Pero quiero que hoy podamos entender algo con este mensaje. Dios no estaba en el silencio, o Dios no estaba en silencio. David estaba en el silencio de Dios. El silencio en la música es una figura tan importante como cualquier otra nota. Y tiene el mismo tiempo de todas las notas. El gran compositor de la vida ha dictaminado colocar en nuestras vidas tiempos de silencio, tiempos de hasta cuándo, tiempos de me has olvidado, tiempos de ¿por qué no me miras?, tiempos de ¿por qué no me hablas? Pero es diferente creer que Dios se cayó y se olvidó a entender que Dios ha colocado ese silencio para observar tu comportamiento, para observar tu grandeza, para observar tu fe, para observar aquello que Él ha depositado en ti, aquello que John Cage, el hombre de la historia que conté al principio, cuando quitó todo, escuchó solo su corazón, solo su circulación, solo sus palpitaciones,
cuando sientas que no hay nada más, cuando sientas que los hasta cuándo son tan grandes, que son tantos, que son tan poderosos, cállate y escucha lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y a pesar de los hasta cuándo, a pesar de tantas preguntas, David tuvo un destino de gloria, así como el destino que tú tienes y el que tienen tus hijos. El sonido del silencio de David en ese momento era ese: ¿hasta cuándo, Dios? Así como para John el sonido de su silencio eran las palpitaciones de su corazón. En ese momento el sonido de David era: ¿hasta cuándo, Dios? Pero cuando tú lees el final del verso, el verso 6 del Salmo 13, David dice: y alabaré a mi Dios. Porque David sabía que los hasta cuándo eran momentáneos. David sabía que los hasta cuándo eran una temporada que se iba a atravesar. Y ese silencio que tú crees sentir a tu alrededor solo es para que escuches lo que Dios tiene para ti. Noé fue el hombre que hemos visto en historias. A Noé lo hemos visto en películas. A Noé lo hemos visto en la iglesia, en la escuela dominical. Pero Noé fue un hombre que caminó en el silencio de Dios. Noé un día está en el campo, recibe una orden divina. En ese instante hay una charla cósmica entre la creación y el Creador. Y el Creador le revela su propósito a Noé y le dice: voy a acabar con todo este mundo, pero necesito que hagas un arca para que te salves y para que salves la creación. Entonces Noé empieza a caminar en la palabra. Noé empieza a caminar en la fe que Dios ha puesto en él. Creo que usted conoce la historia, pero quiero pensar que no la conoce y contarla de esta forma. Noé empieza a crear el arca cuando llega el día final, cuando llega el día del diluvio, de la lluvia. Toda la familia de Noé entra en la barca y todos los animales que el Señor ha llamado, los animales que el Señor ha traído, entran en la barca. Y ahí está el Señor, ahí está Dios mirando que no se quede ninguna de las parejitas que Él había llamado. Y cuando el último animal llamado entra al arca, el Señor cierra la puerta, dice el libro de Génesis. Que el Señor fue quien cerró la puerta e inmediatamente comienza a llover. O sea, que Dios hasta ese momento estuvo ahí y Noé sabía que Dios estaba ahí. Pero empieza la lluvia. Y cuando tú lees el libro de Génesis, en ese capítulo no encuentras a Dios hablando con Noé. La última intervención divina es el cerrar la puerta del arca y empieza a llover y Noé entra en el silencio de Dios. 40 días padeció Noé de lluvia ahí en la barca, en el arca. Y en ninguna parte el Señor o la palabra dice que el Señor Dios apareció y le dijo a Noé: tranquilo, ya casi se acaba la lluvia. No, el Señor estaba ausente, entre comillas. No era Dios en silencio, era el silencio de Dios, o Noé en el silencio de Dios. Después de 40 días de lluvia, dice la palabra que la tierra estuvo inundada durante 150 días. Y durante esos 150 días, el Señor no apareció al lado de Noé.
No estuvo en los 40 días de lluvia y tampoco estuvo en los 150 días de inundación. Pero Noé seguía creyendo. Después de esto dice la historia que pasaron 150 días para que las aguas descendieran. Y el Señor no apareció a decirle: calmado, Noé, llevas 340 días aquí encerrado, pero tranquilo, yo estoy contigo. No era difícil para Dios. Fin y al cabo es Dios. Pero Dios sabía el tipo de hombre que era Noé. Después de estos 150 días, mientras las aguas bajaron, dice la historia que 40 días duró Noé esperando en un monte. Después, 7 días, a los 40 días manda un ave para que busque tierra y el ave vuelve sin nada. Entonces Noé dice: aún esto sigue inundado, no hay dónde bajar. Después de esos 40 días, 7 días después, lanza otra ave, que es la que no regresa, que es la que dice: ya pueden salir, y es la señal para que todos salgan del arca. En total fueron 387 días, según lo que dice la palabra. 387 días en total, en donde el sonido del silencio de Noé fue lluvia y aguas moviéndose de un lugar a otro. La última vez que Dios apareció fue cuando el arca se cerró, pero durante los 387 días, un poco más de un año, el sonido de Noé era lluvia, tormentas y aguas golpeando la barca. Una mujer llamada Agar sale de su casa echada por su esposo, por el padre de su hijo, por Abraham. Ella sale con rumbo al desierto, que será a partir de ese momento, será su nueva morada. Para el viaje, el hombre considerado le ha dado un par de panes y unos cuantos cueros, unos cuantos odres con agua. Que al pasar de unos días, estos recursos vitales para el viaje se terminan. Agar, después de tenerlo todo allí en casa, es arrojada al desierto. Es lanzada a lo impensable, es lanzada a lo que no se puede ver, a lo que no se puede saber qué va a pasar. Cuando ya los recursos vitales, el agua y el pan, se le terminan, entonces Agar ve a su hijo, a Ismael, y lo coloca, dice la palabra, hay una versión que dice que lo colocó a distancia de un tiro de arco, más o menos unos 40, 50 metros. Y ella lo veía desde lo lejos. Y ella lo colocó a un lado porque dijo: no soporto ver morir a mi hijo. Hay otra versión que dice que se alejó para no escuchar el llanto del joven. El niño a lo lejos lloraba. Y una madre a la distancia observa las últimas horas de su hijo. Ella hizo esto con el fin de no verlo morir y de no seguir escuchando el llanto que desquebrajaba su alma de mamá. El sonido del silencio de Agar era el llanto de su hijo, que no entendía el por qué hace un par de días lo tenían todo y ahora solo hay arena y sol para ellos. Al igual que David, Noé y Agar, el silencio de Dios era el que estaban atravesando.
David gritando, ¿hasta cuándo? Noé viendo cómo el arca se tambaleaba, cómo el arca iba de un lugar a otro. Y Agar viendo cómo su hijo fallecía. Esos eran sus silencios. Los sonidos del silencio de Agar eran su hijo llorando, de Noé la lluvia y de David el hasta cuándo. Pero cuando tú estás en el silencio de Dios, Él tiene preparadas cosas maravillosas para nosotros. Mira al que tienes al lado allí en casa y dile, el silencio no es ausencia ni descuido de Dios. El silencio es para que escuches lo que Dios ha puesto en tu corazón, que te va a llevar al crecimiento, a la avanzada, al alcanzar todo lo que Él tiene para ti. Dios convierte a David después de ese silencio, después de los hasta cuándo, después del sonido del silencio de su corazón, de su alma, de los hasta cuándo. Dios toma a David y convierte ese corazón imperfecto, ese sonido en silencio, ese sonido del silencio de David, lo convierte en un corazón perfecto. Y por eso en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22, dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, y él hará todo lo que yo quiero que haga. El Señor está hablando de David y está diciendo de ti. Escucha lo que Dios habla de ti. Toma la mano de tu esposo, toma la mano de tu hijo ahí en casa y dile, escucha lo que Dios está hablando de ti. En el silencio de Dios, Él está diciendo, aunque hayas sido un hasta cuándo, aunque hayas estado renegando, yo sé que tienes un corazón que aún me ama. Yo sé que tienes un corazón que aún sigue creyendo. Yo sé que tienes un corazón que aún sigue palpitando. Y ese corazón, eso que hay allí, es el sonido de mi amor, es el sonido de mi presencia en tu silencio. Porque podrás estar en tu silencio, pero el real es el silencio de Dios que te sostiene, que te aguanta, que te dice, yo he encontrado en él, yo he encontrado en ella un hombre, una mujer conforme a mi propio corazón. No sé cuántos digan amén ahí en casa. No sé cuántos su sonido del silencio haya sido el hasta cuándo. Muchos días, pero hoy Dios te dice el hasta cuándo se convertirá en la bendición. El hasta cuándo se convertirá en multiplicación. El hasta cuándo se convertirá en gloria y poder para ti y para tu casa, si lo puedes creer. Yo quiero que allí en casa digas amén. Yo quiero que allí en casa puedas aplaudir a ese Dios que tenemos en esta tarde, a ese Dios que tenemos en esta hora, el Dios que transforma los hasta cuándo, Señor. En Él tiene un corazón conforme al mío y Él hará, ella hará todo lo que yo quiero que haga. Y Dios dice, yo quiero que hagas parte de la bendición. Yo quiero que hagas parte de una familia llena de gente que alcance, que bendiga, que prospere, que crea, que ame, que perdone, que se levante y siga soñando. ¿Hay alguien, hay algún miembro de esa familia en esta hora? ¿Alguien que pueda decir amén? Los hasta cuándo. El sonido de ese silencio se convertirá en este sonido. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Ella hará todo lo que yo quiero que haga. El sonido del silencio de Noé fueron tormentas, lluvia y aguas golpeando. Pero el Señor hizo de Noé el mayor referente para la humanidad en cuanto a lo que se conoce como un pacto de bendición perpetua.
El libro de Génesis, capítulo 9, versos 14 y 15, dice lo siguiente. Aquí, esta parte de la historia. Noé ha acabado de aterrizar, de encallar, de como lo quieran llamar, de llegar a puerto. Baja a estirar las piernas de la barca. Han pasado 387 días desde que Dios cerró la puerta. 387 días de pensar que Dios no estaba. Cuando se abren las puertas, Noé y los animales empiezan a salir del arca y el Señor llama a Noé y le dice, Noé, ahora esto es para ti. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo, dice el Señor, Génesis 9:15, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes, no con el hombre, no con nosotros. Me acordaré de mi pacto con ustedes. Y le está hablando a Noé, a su esposa y a sus hijos. Me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Y nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Es decir, el Señor le está diciendo a Noé, cuando vengan las nubes a la tierra y se forme la señal, me acordaré de ti, Noé, por todo el tiempo que la tierra esté activa y las nubes desciendan, me acordaré de ti. Y Noé sintió que Dios le había olvidado 387 días, pero Dios le dice, eternamente me acordaré de ti, eternamente me acordaré de este momento, eternamente me acordaré de tu casa. Y después el verso 16 y 17 y dice, y traeré bendición y abriré la tierra para ti y derramaré gloria y poder sobre ti. Y Dios te dice, han pasado días, algunos han vivido semanas, meses, años, como le pasó a Noé, donde han sentido la ausencia de Dios y los golpes del agua es lo único que reciben, los rayos de las tormentas, el sonido de los truenos que los atormenta, que los esconde, que les da miedo, es lo que están escuchando o es lo que han estado escuchando en su silencio. Pero el sonido del silencio de Dios te dice, me acordaré de ti eternamente. Me acordaré de tu descendencia eternamente. Porque yo hago un pacto de bendición contigo y con tu casa. Alguien que pueda decir amén ahí en casa. Alguien que pueda decir amén. El Señor se acuerda de mí. El Señor se acuerda de mí. El Señor no cerró el arca y se fue y se olvidó. El Señor cerró el arca y organizó todo para que cuando las puertas se abrieran, la bendición estuviera con Noé y con toda su familia. Y hoy quiero decirte que cuando las puertas de tu vida, de ese problema, de la situación que te ha llevado tambaleando, que te ha llevado estremeciendo, se abran y coloques tus pies en tierra firme, la bendición de Dios estará ahí para sorprenderte. Mira al que tienes al lado y dile, el sonido del silencio, de la voz de Dios hablando, te dice, hay una bendición apenas te bajes de la barca, apenas salgas del arca, apenas las aguas se vayan, la lluvia cese y las aguas se recojan. Hay una bendición que estará esperando para ti y para tu casa. Vamos, mira al que tienes al lado y tómalo de la mano y dile, cuando las puertas de la prueba se abran y el camino se despeje, Dios te estará esperando para entregar tu bendición. El Señor hizo del llanto de Agar el inicio de una nación poderosa que hasta hoy habita la tierra. Ese niño de la historia que fue abandonado a su suerte para morir bajo el sol recalcitrante del desierto. Ese niño, dice la palabra en Génesis 21, 17 y 18. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, Agar,
¿Qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Le dijo Dios a Agar. Y hoy Dios te dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sonido del silencio que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que estás escuchando en esta hora? ¿Estás escuchando el agua? ¿Estás escuchando el llanto? ¿Estás escuchándolos hasta cuándo? Si es así, hoy el sonido de tu silencio tiene que escuchar lo que Dios está hablando de ti. Y el sonido del silencio tiene que decirte que Dios no te ha abandonado, que Dios no se ha quedado callado y que Dios no te va a dejar morir, ni va a dejar morir las generaciones que te precedan, sin ver su gloria sobre la tierra. Allí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos. Allí donde estás, yo quiero que dispongas tu corazón en esta hora y digas conmigo, el sonido de mi silencio, no el que venía escuchando, sino el que Dios coloca hoy en mi corazón, ese sonido de bendición, ese sonido de gloria, ese sonido de amor, ese sonido de esperanza, ese sonido de tu silencio, será convertido en el sonido o se convertirá en el inicio de tu bendición. Señor, yo te pido, Padre bueno, que cada persona que está allí conectada, levanta tu mano en esta hora. Cada persona que está allí conectada, que nos está viendo en esta hora, que ha sentido el silencio en su corazón, que ha sentido el silencio en su alma, Señor, en esta hora, reciba, Señor, un toque de tu espíritu. Y que el sonido de ese silencio doloroso, triste, de destrucción que el enemigo ha traído, hoy se vaya en tu nombre, Jesús. Y que puedan escuchar tu voz, que puedan sentir tu amor, que puedan ver la bendición. En el nombre de Jesús, Señor, yo así lo creo. Y tú que estás ahí en casa, yo quiero que le puedas decir a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame, Padre bueno, a quitar ese sonido del silencio doloroso, tortuoso, amargo, triste, que el enemigo haya traído o que yo haya traído a mi vida. Y que el sonido que ahora se escuche en el silencio es el sonido de la fe, de la bendición, del poder, de la gloria tuya, amado Dios, actuando en mi vida, en el nombre de Jesús. Y que esa misma bendición que yo estoy recibiendo en esta hora, descienda sobre mis generaciones, descienda sobre mis familiares, descienda sobre mi empresa, descienda sobre mis hijos y sobre todo lo que yo emprenda, avance y a donde tú me lleves, Señor, la bendición descienda sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.